Julio Ceballos, reconocido asesor comercial con una amplia experiencia en el mercado chino y que visita Mallorca con motivo de su participación en el quinto foro empresarial Agencia Com. Aprovechando su presencia en la isla, hoy a las 7:30 de la tarde, en la planta ático del Corte Inglés de Avenidas, en Palma, estará firmando su obra Observar el arroz crecer, cómo habitar un mundo liderado por China. Julio Ceballos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Cómo está yendo la jornada? Estamos ya superando, ¿no? el ecuador de la semana. ¿Cómo avanza? Bien, muy bien. Yo, de hecho, todavía no estoy en Palma. Vuelo para allá en unas 4 horas más o menos, con muchas ganas de encontrarme con la gente que ya se ha acercado al libro, que tiene interés en explorar la realidad de China, que es en general muy desconocida para el gran público, y sobre todo el plato fuerte. Hoy presento el libro a las 7 de la tarde en el Corte Inglés, pero el plato fuerte es mañana, el quinto foro empresarial de la agencia Com, con presencia al más alto nivel tanto de autoridades baleares como de autoridades chinas. Podemos hablar entonces de tanto del libro como de este quinto foro, ¿no? Empecemos por su obra, por la obra de Observar el arroz crecer, cómo habitar un mundo liderado por China. ¿En qué se centra esta obra, señor Ceballos? Pues precisamente no se centra en nada en concreto, sino que intenta dar un repaso y un catálogo de los principales aspectos que definen la actualidad de China y su ascenso a superpotencia. Es decir, es una obra muy multifacética, una obra muy diversa en la que repaso lo que yo considero son algunos de los temas fundamentales para entender en qué consiste China y la importancia que tiene a día de hoy. Pero va desde... son 88 mini capítulos, 88 cápsulas en las que transito desde la gastronomía china, que es fundamental para entender su cultura, hasta, por supuesto, la política y una definición del modelo de gobierno que tienen, pasando por la economía, pero también el arte, la literatura, la meteorología, la sociología o la economía. Es decir, hay un poco de todo para todo el mundo, y los que ya lo han leído llevan 9 meses en el mercado, sale ahora la quinta edición y la verdad es que está funcionando muy bien. Lo que me está trasladando es que es ameno, es entretenido y es un libro que hace accesible el fenómeno chino, el fenómeno de la China moderna, de los chinos que están por todo el mundo. De eso hablaremos también mañana en el foro Agencia Com, porque uno de los patrocinadores y organizadores es la Asociación de Chinos en Baleares. Y ya no solo China y los chinos, sino lo chino, es decir, todo lo que supone el impacto, todo el impacto que supone el ascenso de China a primera potencia. ¿Qué tenemos los europeos que aprender de China, de su mundo, de su gastronomía, de su cultura, señor Ceballos? Pues mucho. Hay a menudo una creencia errónea de que los chinos nos quieren comer, por así decirlo, ¿no? De que tienen una intención concreta de imponernos o implantar fuera de sus fronteras su modelo económico o su modelo político. Nada más lejos de la realidad. Ellos lo que sí intentan es lograr el dominio, el liderazgo y la hegemonía económica, la comercial ya la tienen, y la económica a nivel mundial, pero lo cierto es que su modelo no es trasladable a nosotros, del mismo modo que el nuestro yo dudo que sea implantable allí, en bloque, ¿no? Ahora, que su modelo no sea exportable y que su modelo en bloque no nos sirva, no quiere decir que no haya una serie de rasgos en ese modelo que nos puedan ser útiles y de los que podamos aprender precisamente para perfeccionar nuestro propio sistema. Entre ellos está la meritocracia. Ellos tienen un gobierno en el que aquellos que desempeñan las funciones de gobierno al más alto nivel es gente muy preparada, tanto académica como en términos de experiencia de administración de instituciones, y antes de acceder
a esos cargos ha demostrado unos méritos, ¿no? En segundo lugar, es gente muy paciente, como todos sabemos, no es solo un cliché, es gente que se plantea retos y metas a muy largo plazo. Y como además tienes un sistema de gobierno que no depende de las urnas, no depende de los ciclos electorales, se pueden permitir dar continuidad a planes y a programas que no se sacan adelante en 3 o 4 años y que están en cambio a un horizonte de 40 o de 50 años. Meritocracia, largoplacismo, paciencia son algunos de los rasgos que sin duda podríamos aprender de ellos. Lo que está claro es que sin duda China, bueno, pues no solo por su extensión, por su gran nivel poblacional, es decir, es un sitio, como usted bien ha definido en alguna entrevista que ha concedido, un sitio lleno de contrastes, ¿no? Es difícil de encajonar y de etiquetar. Dentro de su complejidad y dentro de su extensión, ¿es fácil sacar conclusiones de lo que es la sociedad y lo que es China en sí? No, no es fácil y es siempre muy arriesgado. Yo mismo, después de 17 años conviviendo con la realidad china, he escrito un libro en el que lo primero que hago es un ejercicio de humildad, y no es falsa humildad, es un ejercicio de honestidad diciendo, nadie está en condiciones de sentar cátedra sobre China, nadie está en condiciones de dar lecciones sobre China, no existen los expertos en China. Yo me he especializado en esa realidad y evidentemente la conozco mejor que el común de los españoles de a pie, pero es muy difícil sacar conclusiones de una realidad de esas dimensiones, tanto geográficas como poblacionalmente. Ten en cuenta que la extensión de China geográfica es mayor que la de la Unión Europea de los 27, poblacionalmente es 3 veces la población de la Unión Europea. Y además es una realidad muy dinámica que cambia continuamente, muy compleja, porque China es un país en el que conviven un montón de dialectos, regiones que van desde el preártico hasta lo subtropical, en definitiva, y además está en un proceso acelerado de transformación y de crecimiento económico. ¿Qué quiere decir eso? Que sacar conclusiones siempre es complejo, y que las pocas certezas que vas alcanzando las tienes que revisar continuamente. Y centrándonos ya y yéndonos hacia este quinto foro empresarial de Agencia con bajo el título China, retos y oportunidades en el mayor mercado del mundo, y que se celebra este viernes 20 de octubre en el Palacio de Congresos de Palma. ¿Qué veremos aquí, señor Ceballos? ¿Qué tenemos los mallorquines o los asistentes a este quinto foro ya empresarial, que aprender de la cultura y de una sociedad en la que, bueno, pues usted lleva prácticamente 2 décadas, ¿no? Conviviendo y viviendo? Sí, pues como acabas de decir, y el propio nombre indica, es un foro empresarial, es decir, es un foro indicado y dirigido fundamentalmente a aquellos que tienen interés en el mercado chino, tanto de compra, de abastecimiento. Hoy China es el principal suministrador, proveedor de bienes a España, como de venta. Aquellas marcas internacionales que por el producto o por el diseño o por el modelo de negocio innovador que ofertan, tienen una oportunidad en China. Yo suelo decir que uno de los mayores retos, tanto intelectuales como geopolíticos, a los que se enfrenta Occidente, al que nos enfrentamos todos de un modo o de otro en este siglo XXI, es conocer China, conocer una realidad remota, extraña y muy desconocida. Y este tipo de foros, como el que mañana se celebra en el Palau de Congresos de Palma, son precisamente una oportunidad de acercarnos a un fenómeno que ya está aquí, que ha venido para quedarse, que es el ascenso de China a superpotencia y que nos va a afectar, evidentemente, antes que a ningún otro, a los empresarios, porque ellos son la primera línea en esa competición con China, pero también en términos de convivencia a nivel ciudadano con una realidad que ha venido a imponer una serie de normas. Es además muy llamativo cómo en Palma mañana se van a dar cita no solo las principales autoridades de Palma, y va a estar la presidenta del Gobierno de Baleares, también va a estar el presidente del Parlamento de Baleares, sino también figuras de relieve
al más alto nivel institucional chino, como es el embajador de China. Sí, no es poca cosa, ¿eh? El empaque que va a tener este quinto foro empresarial, Mm. como decimos, organizado por Agencia Com y por HINIP, patrocinado por el Palau de Congresos de Palma, con la presencia de, bueno, pues miembros, ¿no? de la Consellería de Turismo, Cultura y Deportes que dan su Mm. apoyo a este foro. También de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares, la conocida como ATIB, en colaboración con Meliá. En definitiva, un conjunto también de empresas, la Cámara de Comercio de España, participación de la Unión Europea y la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, además de la Cámara de Comercio, como decimos, de Mallorca. Se centrará este quinto foro empresarial Agencia.com en explorar las oportunidades que se presentan en el mercado chino para las empresas de las islas, es decir, señor Ceballos, de algún modo exportar lo bueno, ¿no? Lo mejor o el modelo chino y implantarlo de alguna modo en las empresas de las islas, ¿no? Tratar de conectar ambos mundos, ¿no? Ambos continentes. ¿Va a ir por ahí un poco el hilo conductor de este quinto foro? Sí, esto al final va de lo general a lo particular, de lo amplio a lo concreto, ¿no? En primer lugar, creo que es imprescindible situar la realidad de China a día de hoy y romper una serie de esquemas limitantes que lo único que nos impiden es verla como realmente es. Gran parte de los occidentales, los españoles y por supuesto la población de Baleares está atrapada en una serie de estereotipos que si alguna vez China fue ya han quedado obsoletos. Entonces, primero haremos ese ejercicio de explicar, de presentar lo que es China a día de hoy. Después, qué tipo de oportunidades y desafíos plantea China para Occidente y en concreto para Europa y más en concreto para España y al final aterrizaremos, claro, esas oportunidades y esos desafíos para sobre todo para la empresa, las empresas de Baleares. Baleares son un destino turístico de primer orden mundial, pero también son un centro empresarial de grandes marcas del sector de hostelería que tienen en Baleares su matriz y sus oficinas centrales, pero hay también marcas mallorquíes de todos conocidas que hacen negocio fuera de las fronteras españolas, que tienen presencia en multitud de mercados internacionales y que, por supuesto, también se plantean China como un mercado atractivo en el que desarrollar su negocio. Usted, señor Ceballos, que lleva, pues como decimos, ¿no? 17 años ya viviendo en China y que, bueno, pues ahí digamos que surgió, ¿no? O a partir de ahí, pues apareció un suceso que a todos de algún modo u otro, pues nos cambió la vida, ¿no? El suceso de la pandemia, señor Ceballos, cambió el modo de vivir en China, ¿no? También un lugar, como decimos, muy extenso y con un segmento poblacional pues muy importante a nivel mundial. ¿Cómo ha cambiado la forma de vivir en China? Eh, ha cambiado. China se ha encontrado al reabrir sus fronteras, en primer lugar, con un mundo mucho más antichino que aquel que conocía antes de cerrar sus fronteras. Se ha encontrado con un mundo que ha identificado que la dependencia que tiene todo el mundo, al final China es el primer socio comercial de más de 150 países y una buena parte de esos 150 países, fundamentalmente los occidentales, han detectado durante la pandemia que ya no el depender de China, al final de China vamos a seguir dependiendo, pero el depender únicamente de China para una serie de artículos estratégicos puede representar un problema, un riesgo, una vulnerabilidad. Y aunque no estamos contemplando un proceso de desglobalización, porque no es viable como tal en el mundo integrado en el que vivimos, pero sí
un proceso de una desaceleración de esa globalización. Claro, uno de los principales impulsores y beneficiados de esa globalización es China, y el que ahora haya esfuerzos por regionalizar parte de esas cadenas de suministro, por diversificar esas cadenas de suministro, no para sacar las fábricas que ya hay en China, eso no va a suceder, pero sí para no tener únicamente fábricas en China. Eso cambia algo, no completamente, pero cambia algo el juego que existía previo a la pandemia. Además, la población, bueno, ha sufrido la población china, me refiero, ha sufrido un pequeño shock al ver las medidas que ha tenido que tomar el gobierno chino para contener la pandemia, y eso afecta hoy en día por ejemplo, al consumo interno, que no se ha recuperado, ni el consumo ni la importación no se ha recuperado al ritmo que se preveía. Entonces, sí, la pandemia no ha pasado sin más, la pandemia ha dejado una factura, la ha dejado en todo el mundo, también en China, y aunque yo soy de los que cree que este es un bache del que China se va a reponer, entre otras cosas porque ellos están jugando un juego a muy largo plazo, a 30, 40, 50, incluso 100 años. Es probable que ahora contemplemos entre 3 y 5 años de cierta contracción en el consumo y de ralentización del crecimiento, pero al final ellos corren una ultramaratón, no un sprint. Entonces el sprint de los próximos 2, 3 años lo van a perder. Lo van a perder en el sentido de que probablemente no consigan los objetivos que se habían planteado a 3, 4, 5 años, pero los objetivos a más de 30 años casi seguro que los acabarán alcanzando. Seguro que uno de los aspectos que tenemos que mejorar o que implantar, no sé si solo los ciudadanos españoles, no sé si ampliarlo a los europeos, es la capacidad de adaptarse a los medios, ¿no?, que tienen los ciudadanos chinos, que son bien conocidos por ser emprendedores en sus negocios, ¿no? Ser capaces de crear negocios prácticamente de la nada. ¿Es también ese uno de los aspectos de la riqueza, como decimos, a nivel de negocio y a nivel ¿no?, de esa capacidad de adaptarse al medio, señor Ceballos? Es decir, digamos que crecen y maduran sus negocios de tal forma que luego pues, ¿no?, vienen a Europa y digamos que se la hacen suya. Como dice el refrán español, la necesidad agudiza el ingenio. Y si los chinos son esforzados, y si son emprendedores, y si son afanados y perseverantes, y también, eh, como decías, muy ágiles en sus decisiones, es sencillamente porque tienen detrás siglos de necesidad, de escasez, de hambre, y ese hambre, esa escasez y esa necesidad han agudizado el ingenio y esa palanca, ¿no?, de actuación. Eh, los chinos que vemos en Europa, los chinos con los que convivimos, aunque ya haya una segunda generación de chinos que tiene un pie en su cultura natal, que es la china, y su cultura de acogida, que es la occidental. En general, los chinos que vemos en nuestros países, los chinos emigrantes, es gente que sale de su país para amasar un pequeño patrimonio, y con ese objetivo se dedican con denuedo y no hacen demasiadas concesiones, no hacen demasiados saltos en el camino. Les vemos en sus restaurantes a las 24 horas, en sus bazares, en sus negocios, excepto que las segundas generaciones ya están cambiando un poco, pero en definitiva reflejan esa cultura de quien se esfuerza porque no le queda otra, de quien se esfuerza porque sabe que si no es él y él por sus propios medios, con sus contactos y a través de su propio trabajo, nadie va a venir a regalarle nada. Claro, ese tesón, esa perseverancia mueve montañas, literalmente. Y eso a los españoles nos resulta muy familiar, porque España es un país de gente muy trabajadora, de gente muy esforzada, que también ha conocido la escasez, que también ha conocido la carestía, el hambre, crisis terribles como nuestra propia guerra civil hace menos de 100 años.
Y el milagro español, ahora se habla del milagro chino, el que hemos contemplado los últimos 40 años, pero justo antes del milagro chino, España había protagonizado uno de los mayores milagros, junto quizás con el alemán, con el japonés, con el coreano, el cómo despega y crece la economía española durante los años 60 y 70 conformó en sí mismo un milagro y ese milagro tiene nombre y apellidos. Es toda una generación de la posguerra que con mucho esfuerzo, con mucho ahínco, con una capacidad de ahorro infinita, logran sacar este país de la ruina en la que estaba y del aislacionismo en el que estaba y lo convierte en una de las primeras potencias del mundo, en una de los 15, 20 principales países del mundo, ¿no? Entonces, esos valores del esfuerzo, la disciplina, la constancia, el trabajo, no es que se hayan perdido en España, no se han perdido, sencillamente están adormecidos. Yo estoy convencido de que los españoles, cuando llega el momento, cuando así lo exigen las circunstancias, cuando no hay colchón, cuando no hay red, se remangan la camisa, nos ponemos manos a la obra y somos capaces de sacar adelante pues prácticamente cualquier desafío. Los chinos tienen sencillamente el hambre y la necesidad mucho más cerca de la que la podemos tener tú y yo, que ya pertenecemos a una generación que ha crecido con la democracia y que ha vivido en la abundancia. Julio Ceballos lo tenemos esta tarde a partir de las 7 en la presentación de su libro. Concretamente le tendremos en la planta ático del Corte Inglés de Avenidas, firmando su obra Observar el arroz crecer, cómo habitar un mundo liderado por China. Y mañana viernes, pues una cita también más que interesante. Este quinto foro empresarial, como decimos, organizado por Agencia Com y Achinip. Señor Ceballos, ha sido un gusto, un auténtico placer tenerle con todos nosotros. Que sea un éxito hoy la acogida de su libro en Palma y mañana pues que haya un interesante también baño de masas, ¿no? en el Palacio de Congresos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. Muchas gracias, señor Ceballos. Buenos días. Buenos días.